Y este hombre es Andrés Pillín Bracamonte, líder de la Barra Brava de Rosario Central desde inicios del año 2000. 29 veces le había escapado a la muerte, a intentos de asesinatos. El último, como decíamos, fue el pasado 10 de agosto. Esta vez los disparos fueron efectivos. 5 en el cuerpo de Bracamonte y 5 también en el cuerpo de quien estaba a su lado, Daniel El Rana Atardo. Esto ocurrió minutos después del partido de Rosario Central con San Lorenzo. Tal cual. El sábado, al caer la noche, después del encuentro que Central perdió local frente a San Lorenzo, Andrés Bracamonte se iba del entorno del estadio Gigante de Arroyito, tenía una restricción de ingreso y fue ultimado. Hoy las autoridades confirmaron que la principal hipótesis es que las personas que dispararon, que podrían ser 3, iban caminando, que probablemente huyeron en moto. Y se ve todo oscuro, esto sin imágenes del momento posterior, se ve todo oscuro porque hubo justo un corte generalizado en la zona, en la vía pública, y es por eso que la luz estaba muy reducida. Igual dicen que él estaba con algunos colegas, más allá de quien fue atacado también dentro de su camioneta, con algunas otras personas que estaban cerca de él, que pudieron presenciar el hecho, aunque todavía no identificados. Tal cual. La falta de iluminación pública en Avellaneda, a la altura de Reconquista, es motivo también de investigación fiscal. La pregunta que se impone es, ¿esto fue un desperfecto de un imponderable, una falla del sistema, o como sospechan algunos, puede ser también parte de un intento de liberar la zona? La municipalidad, a través del área de alumbrado público, de la Secretaría de Ambiente y Espacio Público, ya remitió todo el informe a la Fiscalía. Esto ocurrió después en el Hospital Centenario de Rosario, en donde también fueron derivados los cuerpos en principio, con estas heridas muy profundas de bala. Fue llevado por uno de sus laderos también, el Pillín Bracamonte, y bueno, algunos incidentes se dieron allí también en el ingreso del Hospital Centenario, que decíamos, Fer, lideraba la Barra Brava de Rosario Central desde los inicios del año 2000. Sí, claro, y recordamos aquel comienzo de su liderazgo en la barra, después de compartir en un momento ese liderazgo con los chaperitos, después de ganarle esa interna también en una época bastante complicada, pero que no tenía las aristas que obviamente se vivían en estos últimos días ni en los últimos tiempos en la ciudad de Rosario, pero a partir de ese momento empieza a liderar. Y vos le recordabas a la gente los 29 intentos de asesinato. Uno es muy cercano, ¿sí? El último es muy cercano al anterior al que se dio en esta oportunidad. Exactamente, en el clásico anterior. Bueno, con Leo Fracate estamos trabajando en la puerta del Instituto Médico Legal, porque aparentemente el cuerpo no fue velado y fue llevado directamente allí. ¿Cómo estás, Leo? Buen mediodía. ¿Qué tal, Sonia? ¿Cómo te va? Buen mediodía para todos. Así es, bueno, estamos trabajando desde muy temprano aquí en las puertas del Instituto Médico Legal, donde hay una muy fuerte custodia policial, con muchos efectivos, con muchos móviles de la Unidad Regional 2, inclusive con ellos encapuchados y armados, como para que entendamos el contexto de lo que está ocurriendo. A ver, y vamos poniendo o actualizando la información. Todo volvió a cero. Ajá. ¿Y qué quiere decir esto, Sonia? Que a esta hora no se sabe cuál va a ser el lugar final donde Pillín Bracamonte va a descansar. ¿Qué ocurrió? La familia vino esta mañana muy temprano, sus seres más cercanos, más allegados de la familia, firmaron una documentación, vaya a saber de qué tipo, pero por supuesto todo relacionado con la autopsia que le realizaron y bueno, y que ya podían retirar el cuerpo de este lugar. Y ahí quedó todo. Nadie contribuyó con dinero para hacer el traslado y por supuesto ninguna casa de sepelios de nuestra ciudad, es la información que circula, quiso recibir el cuerpo. Entonces lo que iban a hacer hace un rato, nada más la información que había, era trasladarlo desde este lugar con un operativo que iba a estar custodiado con la policía y público, digamos. Es como si muriera un indigente, una persona que no tiene recursos económicos, que nadie puede solventar ese gasto, son 700.000 pesos, y queda acá. Entonces la familia dijo, nosotros no tenemos dinero, que alguien se haga cargo, que el club se haga cargo. Bueno, hasta el momento ese dinero no apareció. Y como Pillín Bracamonte tenía domicilio en otra localidad que no es Rosario, tampoco lo puede recibir el cementerio El Salvador. Claro.
¿Qué ocurre en estos casos? Nosotros tratábamos de ir un poco más allá. Aquí la guardia continúa, vamos si querés, nos movemos un poquito como para que vos veas cuál es el contexto de la policía, cuál es el contexto también de muchos colegas que están en este lugar. ¿Qué es lo que ocurriría? A ver, si no aparece el dinero para hacer ese procedimiento, ese operativo de traslado, el cuerpo permanece como si fuera cualquier persona que llega a estas consecuencias, permanece 15 días en el Instituto Médico Legal. Cuando eso ocurre, después de los 15 días, termina pagando todo el servicio el municipio y el cuerpo de la persona en el cementerio La Piedad. Si no pasa nada en el transcurso de estos 15 días, te quiero decir, alguien que hace los aportes suficientes para que se pudiera producir esto. Una cremación, porque también se especulaba con eso, cuesta 300.000 pesos. Y tampoco nadie ha puesto ese dinero hasta el momento. Ahora, así es que por eso está todo en stand-by hasta ahora. No era una persona insolvente, él se declaraba como empresario, ¿no? Y tenía... Y de hecho, estaba siendo investigado por la justicia por lavado de activos, ¿no? Con lo cual había una presunción de que había algún dinero irregular que después se volcaba al mercado formal. Él tenía un sistema de baños químicos que lo estaban investigando y él mismo reconoció que tenía un buen pasar. No estamos hablando de una holgura fiscal, digamos, a escala, pero no era un indigente como para que una familia no pueda hacerse cargo de estos 700.000 pesos, que es ni más ni menos que el último trance antes de, digamos, llevar los restos a un cementerio. De hecho, Atardo, que es la persona que estaba con él, fue velado en el día de ayer, en una sala velatoria. El cuerpo también fue dirigido al Instituto Médico Legal para hacerse la autopsia correspondiente, porque estamos hablando de un asesinato en la vía pública, obviamente. Pero bueno, aparentemente también el cuerpo de Pichín Bracamonte no quería ser recibido por salas velatorias. Es lo que marcaba Leo. Porque lo podía ocurrir. Claro, ahí está. Podía ocurrir. Esa es la hipótesis más verosímil, ¿no? Había un temor. Recuerden ustedes que en alguna oportunidad las salas velatorias de Rosario han sido blancos de ataques. Ha muerto gente velando familiares, con lo cual, digamos, era legítimo el temor de las casas funerarias, aunque pueda haber alguna interpelación a la cuestión ética de la labor que ellos tienen. Sí, digo, algo para destacar de lo que marcaba Leo, ¿no? De lo que le pedía la familia, que sea a cargo del club, ¿no? Como si fuese un empleado del club, como si fuera un exjugador, un jugador, ¿no? Más allá de las vinculaciones puntuales que tenía. Bueno, el club no desconoce lo de la barra. Esos son los... ¿Existe la barra para el club o no? Sí, esos son los... Sí, te escucho. No, decía que esos son los comentarios aquí, por lo menos en el Instituto Médico Legal, que habría algún familiar indicado eso, ¿no? Que ellos no tienen dinero, que no pueden solventar esos gastos y por eso requerían de alguien que pudiera hacerlo, ¿no? Quizás enumeraron al club, podría ser otras personas. Lo que les digo además, que se ve que digamos, uno nota la sensación o el aire, ¿no? En este lugar, con esta custodia policial, y nadie ha venido aquí, nadie se acercó. Digo, uno imagina, por ser un líder después de tantos años de una barra, de un club tan importante como tiene la ciudad, que podría venir no sé, alguien con colores azul y amarillo. Aquí no vino nadie, nadie se acercó o nada, digamos. Solo hay custodia policial. Me da la impresión, y esta familia que llegó temprano y ya se fue. A mí me da la impresión de que hay una distancia familiar, presuntamente por todo lo que hay alrededor de este crimen, más que una insolvencia financiera, económica. De hecho, Bracamonte vivía en un barrio cerrado. Sí, en Iberlucea. Por eso digo, estamos hablando de alguien que no tenía recursos para esto. Leo, a ver, todavía el cuerpo no salió, vamos a volver a hacer contacto con vos en un ratito, pero seguimos trabajando desde otros puntos. En principio se había dicho que iba a ir a El Salvador, allí fue desmentido, a Granadero Baigorria, las autoridades lo desmintieron. Iría al cementerio de Iberlucea. Estamos trabajando con Marina Napoli en el cementerio que es de la comuna, ¿no? Marina, ¿cómo estás? Buen mediodía. Así es, Sonia, buen mediodía para todos. Nosotros estamos justo enfrente al cementerio Jardín Iberlucea, que es lo que es el cementerio público, lo que se podría decir, que acabamos de ingresar para poder obtener un poco de información. Lo que nos dicen es que para que una persona le puedan brindar el servicio gratuito de sepelio, lo que se tiene que presentar sí o sí es un certificado de pobreza. Es decir, no es el caso de Andrés Pichín Bracamonte, donde
la familia todavía no se ha podido comunicar y donde este certificado obviamente que no pueden presentarlo. Lo que sí tenemos la confirmación es que se comunicaron desde el Instituto Médico Legal para preguntar si podían recibir los restos de Bracamonte. Ahí al cementerio Jardín, el de Ibarlucea. En ese mismo, a vos te confirmaron eso. Bien. Lo que nos confirman es que, claro, desde el Instituto Médico Legal se comunicaron con el cementerio para saber si solamente lo podían recibir, pero claro, desde el cementerio lo que comunican es que ellos lo pueden recibir en el caso de que un familiar comience el trámite. Ese trámite sí o sí lo tiene que comenzar una persona que sea un allegado de Bracamonte. En este caso todavía no se pudo hacer, entonces por ende el trámite no se inició y el traslado siempre corresponde a la cochería, una de las 19 que hay en la ciudad de Rosario que todavía no pudieron entablar ningún acuerdo con la familia. Por ende, ese gasto que tiene que realizar la familia o algún allegado y que tiene que ser contratado con una cochería, todavía no está resuelto. Por ende, todavía no está confirmado que este sea el lugar donde lleguen los restos de Andrés Pillín Bracamonte en el día de hoy. Y como decía Leo, bueno, puede ser que hasta 15 días uno todavía tenga la duda de dónde será el lugar donde descansarán sus restos. Bien, ¿no? pero al cementerio de Rosario sí fue trasladado a Tardo, ¿no? Hoy hubo movimiento a la mañana, Marina. Así es, en el cementerio El Salvador, alrededor de las 10 de la mañana fue el lugar donde fue trasladado Daniel Atardo, que más conocido como Rana, y lo que nos decían era, hay dos opciones, ¿no? Los que había, era La Piedad y El Salvador. Bueno, sí, los cementerios de la ciudad de Rosario brindan este servicio gratuito, es un servicio que se le dice, bueno, pobreza... Ahora no recuerdo exactamente el nombre que ellos tienen por reglamento para poder recibirlo, pero que sí o sí uno de los requisitos principales era presentar el domicilio de la ciudad de Rosario. Como Andrés Pillín Bracamonte, su domicilio oficial está en Ibarlucea. Es más, él bueno, vivía en un barrio privado justo a la vuelta de este cementerio que es Los Álamos. Bueno, por supuesto que no era imposible llegar a uno de los cementerios de la ciudad de Rosario. Claro, bien. Bueno, sí, perdón. No, pienso en lo que decía Leo hace un rato, ¿no? Y lo que marca también ante la incertidumbre en Ibarlucea de la ausencia de allegados a Pillín, no solamente de familiares. Claro, nadie quiere acercarse, nadie quiere aparecer. Esto hay un tema largo, que va para largo, y porque las hipótesis son muchas, incluso hasta que exceden la interna dentro de la Barra Brava, ya seguramente después lo vamos a ampliar. Y después también el temor a que se reflote todos los hechos violentos que veníamos observando en la ciudad, ¿no? El famoso pago de cuentas tras el fallecimiento y el asesinato de Pillín. Claro, bueno, una figura muy fuerte en nuestra ciudad, decíamos, líder de la Barra Brava de Central desde el año 2002. Desde allí fue inamovible su puesto, su cargo, ha hecho tal vez negociaciones, incluso se dice con líderes de otras barras, llegando a acuerdos para que no existan hechos de violencia ni enfrentamientos, pero era una figura muy fuerte y es por eso que hoy existe el temor de quién lo vela, dónde se traslada, porque no quieren tener inconvenientes. Este es el traslado que decíamos de Daniel Atardo de la mañana de hoy, que sí recibió velatorio en una cochera privada también de la ciudad de Rosario, que luego fue trasladado al Instituto Médico Legal, salió de allí porque allí se confirmó que eran 5 los balazos que impactaron en su cuerpo. Necesitaba la justicia verificar esto a través del examen de la morgue del Instituto Médico Legal. Fue trasladado, pasado por el Centenario también, lugar donde formó parte, era delegado gremial, exactamente, porque pertenecía y representaba el gremio UPCN. De hecho, era conocido también porque muchas veces fue vocero del gremio.
y era la persona que estaba en la misma camioneta que Pichín Bracamonte. Los dos fueron asesinados con la misma modalidad. Alguien se acercó a la camioneta y abrió fuego y los liquidó allí. No hubo mucho más que hacer. Cone, nos vamos a mantener en contacto con vos para saber si hay novedades, para que puedas seguir investigando un poquitito. Lo veo también a Gabriel Bizán, que ya está trabajando en el mismo lugar donde ocurrieron los hechos, un lugar súper transitado de Rosario, Avenida Avellaneda y Reconquista. Esto es a 3 cuadras nada más de Avellaneda y Génova, donde está el estadio de Rosario Central. Gaby, ¿cómo estás? Buen mediodía. Buen mediodía, Sonia. Así es, este es el lugar clave del hecho, donde sucede esta emboscada, con ese detalle no menor. Minutos después de que termine el partido y que estaba todo completamente a oscuras. La situación completamente a oscuras, dado un desperfecto de la luminaria que había comenzado, nos informan, más o menos 20-30 horas, un corto de uno de los puestos callejeros que estaban conectados al alumbrado público. Uno de esos puestos genera un cortocircuito, eso hace que salte el disyuntor de una de las cajas que regulan el alumbrado público y ahí se da el corte total de las luces del alumbrado público. El primer reclamo entra de este corte en esta zona a las 20-30 horas. Esa es una información crucial, Sonia, porque hay que saber que estaba todo completamente a oscuras, lo que dificulta muchísimo el uso de cámaras de seguridad para poder esclarecer el hecho. Ese es un punto central, pero desde las autoridades nos informan que desde las 20:30 entró el primer reclamo. Se termina resolviendo la situación del alumbrado público cerca de la 1:30 de la madrugada, luego de que las cuadrillas puedan venir a trabajar. Esa falla técnica de la que se habla, de por qué estaba a oscuras esta zona al momento del ataque, tendría que ver en principio con un cortocircuito de alguno de los puestos callejeros que estaban conectados al servicio del alumbrado público, que genera el corto, que genera que salte el disyuntor. Eso es lo que nos dicen desde las autoridades. Claro. Sí, que de hecho la justicia investiga si fue adrede o no, lo van a investigar igual, pero ya había un reclamo, como si hubiese sido un desperfecto eléctrico. Tal cual. Bueno, el fiscal Ferlazo hoy aludió a eso. Dijo que efectivamente están investigando si hubo un imponderable o un intento de liberar la zona, digamos, oscureciéndola. Lo que dice Gaby es clave. 20:30 ya estaba oscuro, ya hay un reclamo del 147, se resuelve pasada la 1 de la mañana. La hipótesis que menciona Gaby es absolutamente verosímil. Ahora, lo que resta determinar es, ¿en algún otro partido pasó algo parecido? Claro. No es la primera vez que hay un puesto de venta callejero que quiere, digamos, nutrirse del alumbrado público para tener bebida fría, lo que sea. ¿Alguna vez se cortó el suministro de energía sobre Avellaneda y Reconquista o era la primera vez? Y el otro dato, que también lo hace más llamativo al corte y que tiene que ver con que, bueno, estuvimos transmitiendo el partido, pero digo, solo en esa zona, en el resto de las inmediaciones del Gigante, no estaba cortado el suministro. Claro. Digo, dato para tener en cuenta, porque en el resto sí había iluminación. Pero el hombre no lo, al Pichín Bracamonte, no lo toma por sorpresa este corte, porque el corte fue antes, 20:30, claro. Y él llega ahí y estaciona su camioneta a las 9 de la noche. Según los audios que están dando vuelta, incluso había muchos testigos en la zona, gente que estaba dialogando con él. Y aparecen estas 2-3 personas luego, dice la justicia, extraños, y abren fuego. Seguimos trabajando allí, el área comercial trabaja con total normalidad, ¿no, Gaby? Así es, están trabajando con total normalidad, la vida habitual de esta zona que es muy concurrida. Bien. Y obviamente los días de partido está súper concurrida, 40.000 personas, es decir, una cantidad de gente importante en el estadio de Rosario Central, algo que me dicen también dificultó a la hora de poder restablecer el servicio, porque luego de los llamados, hay que decir, un sábado de la noche, la cuadrilla cuenta con menos gente para poder resolver los problemas, y toda la gente que estaba dentro del estadio, cuando está saliendo, dificulta el trabajo rápido de las cuadrillas. Eso también ayudó, y por eso esa demora hasta la 1:30 de la mañana en restablecer el servicio de alumbrado público. Y de hecho, como para cerrar y liberarte, las actividades y las presentaciones que tiene prevista hoy el Club de Rosario Central no se suspendieron. No se suspende, que además, 2:30 está prevista la presentación del nuevo entrenador. Exacto. Digo, no es un dato menor. Después hablamos del club, porque esto que señalábamos respecto de la dificultad para observar en cámaras de seguridad lo que ocurría en la zona, también de alguna manera une a
Central, que dice que no tiene imágenes oficiales de la zona. Ahí está, volveremos y también con Gaby vamos a estar realizando la cobertura esa. Y vamos a volver al Instituto Médico Legal, donde está Leo Farhat, porque hoy, muy tempranito, alrededor de las 8 de la mañana, ya se había anunciado una conferencia de prensa por parte de los fiscales, autoridades, ministro de Seguridad de la provincia de Santa Fe, secretaria también de la Nación, para hablar al respecto. Leo, y vos estuviste realizando esta cobertura. Así es, bueno, fue esta mañana muy temprano a las 8, tanto el fiscal regional, el fiscal Ferlazo, que va a ser uno de los que va a llevar adelante la investigación que ahora vamos a escuchar seguidamente, y después autoridades tanto de la provincia, como decías vos, y de la Nación. Llamó la atención porque de manera conjunta en un mismo lugar, si hubiera habido otro contexto, a lo mejor uno se hubiera puesto a pensar que hubieran sido en dos ámbitos distintos, ¿no? Por un lado la parte gubernamental, de hablar de cómo se manejó la policía, de cómo estuvo el operativo de seguridad, lo que viene de aquí en más, porque hay que tener el ojo puesto allí, ¿no? Más allá de lo que ocurrió, por supuesto que hay que investigarlo, es lo que vendrá. Pero bueno, el fiscal Ferlazo daba algunos detalles, lo que tienen hasta el momento, lo que están evaluando, el pedido también a la gente que haya visto, porque en ese momento, Sonia, estaba rodeado, el lugar del homicidio, del doble homicidio, estaba rodeado de personas, más allá de estar la luz cortada, que no se veía, o que se veía muy poco, los tiradores llegan con disparos al aire, según lo que dice la versión más fuerte, a pie, y directamente ingresan el arma de fuego en el habitáculo de la camioneta que los dos venían. Bueno, esas son las cosas que hasta el momento tiene la justicia. Pero si te parece, compartimos el testimonio de Ferlazo. La mecánica del hecho un poco ya ha ido surgiendo. Esto es una camioneta en donde venía circulando Andrés Bracamonte con una persona, un allegado, Atardo, son las dos víctimas del hecho. Fueron embestidos por, estamos tratando de precisar, pero por lo menos 3 personas. Y en esas circunstancias fueron atacados con disparos, fueron múltiples los disparos, consideramos más de 11 disparos. 5 impactos tenía cada uno de los cuerpos y bueno, ese es el motivo por el cual fallecieron ambos. Se trabajó en la escena, hemos llevado adelante las medidas de recopilación de información, sobre todo cámaras de seguridad y bueno. ¿Cuántos atacantes fueron esos? Estamos precisando porque las personas no se quedó nadie en el lugar. Todo lo que hemos ido recolectando, por lo menos tenemos 3 atacantes. Las hipótesis de trabajo son múltiples, de dónde puede venir este ataque. Lo que sí sabemos es algo concreto, es que tuvo 2 intentados muy recientes, además de otros ataques. Las cámaras del lugar funcionan, hemos ido juntando todas las cámaras, es un proceso que es muy arduo, que lo seguimos realizando. Lo que sí podemos establecer al día de hoy, porque ayer a la tarde es lo que me informaron desde el Club Rosario Central, que ese día, tanto el partido, este partido en el que ocurrió este hecho, como el partido anterior, no tienen ningún registro fílmico, ni externo ni interno propio del club. Hay muchísimos testigos presenciales, estaba en una zona muy poblada de gente, de la salida de la cancha. Sí llamamos a la colaboración, sabemos que han circulado muchos audios, es decir, sabemos que hay mucha gente que ha visto. El llamado específicamente a que se presenten a colaborar tiene que ver con poder precisar cuestiones propias de la mecánica del hecho y garantizándole la extrema reserva y seguridad para que nadie se sienta atemorizado de poder brindarnos esa información. Bueno, ahí escuchábamos y hablamos también de una preocupación que existe en el ámbito de la seguridad, por eso Leo hacía mención. En el Centro de Justicia Penal no solamente estaban los fiscales, sino se hizo presente el ministro de Seguridad y la secretaria también de la Nación, de la Seguridad. Esto habla, Sonia, Leo, Fer, a las claras de la magnitud de este doble crimen. Digo, si bien toda vida vale lo mismo, el impacto público, la conmoción y el temor a lo que vendrá es lo que explica la puesta en escena muy significativa del fiscal regional interventor de Rosario, el fiscal de la causa Ferlazo, escuchábamos recién, el ministro de Seguridad de la provincia, una autoridad alta del Ministerio de Seguridad de la Nación, porque la principal preocupación es lo que viene.
tratar de Claro. que Rosario no vuelva atrás, y hay algunos antecedentes. Recién hablábamos de la barra enfrente. Sonia decía, ojo que Bracamonte tenía buena relación con la barra de Newell's. En tiempo del Pimpi Camino había un pacto de no agresión. Exacto. Cuando matan al Pimpi Camino, digamos, hubo una serie de hechos conmocionantes que generaron una gran conmoción en la ciudad de Rosario. Y eso es lo que quiere evitar la provincia. Claro. Y no solo relación con jefes de la barra brava de Newell's, sino también con otros clubes. Digo, uno recuerda aquellas imágenes mundial de Sudáfrica, donde Pillín era uno de los más mediáticos y uno de los Fue que deportado. no pudo ingresar, Fue deportado. recuerda, fue deportado. Digo, como dato, ¿no? Para la magnitud de la personalidad. Y vos, Leo, lograste hacer contacto también porque tanto el ministro de la provincia como la secretaria a nivel nacional también dieron declaraciones. Sí, y corregime, Fer, quiero volver un poquitito para atrás. Tenía restricción de ingresar al campo de Sí. a los eventos deportivos, ¿no? Sí. No. O sea, él estaba a esa distancia. Además, indican algunos investigadores que es el lugar donde se convierte un poco en el escenario de la muerte, porque era ahí donde se iba a juntar, o hay un audio que se ha viralizado, que da vueltas, a quizás recaudar algo de dinero, bueno, mucho se sabe, viste, que se dice de los cuidacoches, de algunos puestos de choripán, bueno, algunas cuestiones Claro. vinculadas a eso, que él iba ahí porque además no podía ingresar al campo de juego, al estadio. Por al una espectáculo restricción. deportivo. Leo, que arrancaba ya en el 2018, Guille, Sonia, él estaba en la cancha de Lanús en un partido de Copa Argentina, jugaban Central y Talleres y se lo encuentra a Pillín. Con entradas de protocolo. Con entradas de protocolo Vendiéndolas. revendiendo. A partir de un momento viene la restricción, donde supuestamente no ingresaba al Estadio Gigante de Arroyito. Exacto. Bueno, ¿y qué decían? Bien, y ahora podemos ir avanzando. No, Sonia, te decía de lo que todos hablan, lo que todos tienen temores, qué puede pasar a partir de ahora, en un montón de cuestiones, en un montón de ámbitos. Por supuesto que todo está enfocado en el campo cuando haya un evento deportivo, que si mal no tengo entendido va a ser dentro de unas fechas para adelante, hay un tiempo prolongado hasta que Central vuelva a jugar de local. Sí. Pero puede ocurrir cualquier cosa, en cualquier momento, en cualquier barrio en la ciudad, ¿no? Entonces es un poco saber qué va a ocurrir, cómo va a trabajar la seguridad en ese ámbito, y era el ministro Cococioni quien decía lo siguiente. Desde el primer momento, la noche del sábado, se ha puesto en contacto la ministra de Seguridad de la Nación, la doctora Patricia Bullrich, tanto conmigo como con nuestro gobernador. Desde ese mismo momento se empezó a coordinar la actividad investigativa con los fiscales, se puso en contacto y a disposición la secretaria de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, quien el día de ayer, domingo, a la mañana, vinieron todos, con todo su equipo, a tener una reunión de trabajo en la central El Ojo. Hay que, sí, no minimizar el hecho y sus implicancias, por eso desde el mismo primer momento se trabajó muy fuertemente en reajustar el despliegue policial conjunto que hoy está funcionando, y de hecho está funcionando bien en el marco del Comando Unificado y del Plan Bandera. La verdad es que en términos de despliegue operativo no tenemos una cuestión seria para observar, y por supuesto que vamos a poner todo lo que esté a nuestro alcance desde Nación y desde provincia y de municipio para evitar que este hecho sea utilizado para instalar un regreso al pasado en la ciudad de Rosario. Nos costó mucho salir de una dura situación en la que cerramos el año anterior con los 2 años anteriores con casi 300 homicidios dolosos en la ciudad. Acá lo que hubo también fue otras situaciones que por supuesto se tendrán que esclarecer en la investigación, y había una persona que evidentemente había sido objeto de 29 atentados a su vida, y bueno, la verdad es que estaba hasta con muy pocas medidas de autopreservación, y hasta diría mostrándose, repitiendo sus rutinas, sus movimientos una y otra vez, pese a que tenía prohibición de ingreso a los estadios, con lo cual policialmente no vemos que el hecho pudo haberse previsto.
Bueno, ahí escuchábamos que además eso no contaba con ningún tipo de custodia aparte. Una persona que había tenido 29 intentos de homicidio en su haber, con disparos, el último que ingresó y salió de su cuerpo y salvó su vida del milagro el pasado 10 de agosto, el encuentro posclásico. Fue atacado también en la zona, recuerdo, inmediaciones del Parque Alem, o sea, del otro lado de la cancha del Gigante de Arroyito, pero... ¿Qué quiere decir? Digo, que estaba desafiando también, ¿no? Él no estaba con custodios. El ministro desliza que es algo sugestivo que alguien con tanta intimidación no, digamos, intente preservar su vida alejándose del entorno, más teniendo en cuenta que tenía una restricción, no podía ingresar al campo, al estadio. Solamente iba para mantener negocios. Bueno, el ministro acá desliza que es sugestivo, que no tome, digamos, la preservación de su vida y que se arriesgue a ir a un lugar que puede ser hostil. De hecho, parte del entorno se mofaba de poder contar las 30 oportunidades en las cuales podía llegar para de ser atacado nuevamente. Exactamente. Bueno, y con Leo en esta cobertura, en esta mega conferencia, también estaba la secretaria, decíamos, de Seguridad de la Nación, que confirmó esto, que no es que viene más refuerzo, sino que se refuerza en puntos determinados de nuestra ciudad el tema de la seguridad con los gendarmes o las fuerzas nacionales que ya están aquí. Así es, Sonia, abrir los ojos. Reforzar lo que viene haciendo la provincia en articulación con Nación en el marco del Plan Bandera, con el cual venimos trabajando con las fuerzas federales, la policía de la provincia, en una presencia preventiva en un conjunto de zonas que ahora se verá ampliada y reforzada, fundamentalmente con un foco puesto en la prevención. ¿Se puede incrementar la cantidad de efectivos ahora? Si es necesario, lo estaríamos incrementando. Lo que sí hemos hecho es ampliar zonas, mejorar la distribución de ese despliegue, ampliar incluso los patrullajes. Eso está en funcionamiento desde el mismo sábado en la noche. Ayer estuvimos recorriendo, luego de la tarea operativa, las nuevas zonas de ampliación del despliegue, articulando con la policía de la provincia y por supuesto con la planificación que ya tenía el Ministerio de Seguridad. Lo que buscamos básicamente es garantizar la prevención, devolver, hay un punto, como lo decía muy bien el ministro, se ha llegado a un punto en la ciudad de Rosario y no es la intención bajar los brazos ni sacrificar esfuerzos hasta acá. Lo que estamos es garantizando la situación, queremos seguir trabajando de la misma manera. Bueno, así se hace entonces, así indicaron, trabajar de la misma manera, pero reforzando algunos puntos entonces, Leo. Sí, hay algunos puntos más candentes que otros en la ciudad, hay algunos puntos que la seguridad está manejando, donde podría desarrollarse, si es que hubiera una escalada de violencia en algún punto en particular, pero bueno, en custodia y en alerta todas las fuerzas de seguridad. Aquí, Sonia, como para ir cerrando en esta primera etapa, la policía continúa expectante, armada, con los patrulleros, todo el mismo contexto que te muestro desde la mañana muy temprano y esperando que pueda pasar algo en las próximas horas, en los próximos minutos. La verdad que es muy incierto, es muy incierto y si no, bueno, una vez que las horas corran y aquí no haya ningún aporte económico para realizar el traslado y ningún cementerio sea el encargado de recibirlo por el costo que haya que abonar, bueno, 15 días, como te contaba antes, es lo protocolar, lo legal y después termina en un cementerio público de la ciudad. Bueno, bien, seguiremos trabajando desde allí a ver si aparecen algunas novedades en este mediodía al menos. Gracias, Leo. Hasta luego. Mencionábamos muchos antecedentes, ¿no? Acerca de intentos de asesinato, de balaceras, amedrentamientos también que sufrió la figura del Pichín Bracamonte en los últimos años. Recordemos, desde el 2022, que es líder de la barra brava de Central, desde el 2006 comenzaron los primeros episodios, pero acá repasamos algunos de los últimos que ocurrieron en este último año, ¿no? Uno de ellos, Sonia, 10 de febrero, una balacera con una amenaza, le dejan una carta intimidatoria en este barrio cerrado, como contaba la CONE, muy cerca ahí trabajando en el cementerio, en Ibarlucea, donde hay una
alusión a un cargamento de droga que presuntamente alguien se quedó con un material que era para comercializar y le estaban reclamando que devuelva ese material de estupefacientes. Bueno, recuerdo la cobertura también, ¿no? Frente a este country donde estuvimos allí cubriendo, y estaba relacionado también al Pichín Bracamonte. Hubo otro hecho, que esto es 18 de abril de 2023, en realidad lo aclaro, que balearon una camioneta muy parecida a la suya. En principio, todas las informaciones que nos llegaban decían balearon la camioneta del Pichín, eso fue así. Pero en realidad se trató de una camioneta muy parecida de un hombre que no tenía nada que ver. Claro, de hecho es un reconocido empresario del rubro textil que recibió una gran cantidad de impactos de bala, y el testimonio que él brindó al noticiero de la gente era que en un momento sintió que explotaba toda su camioneta y que dijo, la saqué barata, y se confundieron de persona. Claro. Él estaba llevando a su hija al colegio, lo confundieron con el vehículo del Pichín y prácticamente lo ultimaron. Claro, esto fue frente sobrevivió al colegio Medalla Milagrosa. Milagrosa. Lo recordaremos todos porque fue un caso muy resonante. De hecho, con nosotros estuvo hablando el empresario. Bueno, si volvemos a este año y este último antecedente, lo que mencionábamos, el 10 de agosto, con este ataque en el Parque Alem. Bueno, que ahí de milagro realmente tanto él como su pareja, digamos, resultan, no digo ilesos, pero sobreviven a una balacera que claramente buscaba terminar con su vida. No era un intento amenazante solamente. Exacto. Bueno, rozó la espalda. Dice que el médico había dicho que tenía un pequeño orificio de entrada y salida, pero que no había puesto en riesgo su vida. El 1 de octubre hubo un hecho también muy conmocionante que tiene que ver con el Samu Medina, yerno de la familia Cantero, que también fue ultimado y que tenía una disputa al interior de la barra brava de Central. Bueno, esta habría sido una de las personas que, claro, bueno, eso, disputaba el lugar en la barra, ¿no? Sin duda. Y el 20 de octubre hubo otro antecedente muy violento que tiene que ver con esto, los hinchas que llevaron esta bandera alusiva. Y luego del asesinato del Samu, Sí. Que decía esto, siempre mono, nunca sapo, bueno, haciendo alusión también un poco a los sobrenombres que lideran ciertas bandas de nuestra ciudad. Y de hecho, en la última entrevista periodística que dio Bracamonte, que cada tanto hablaba, contó que después del incidente del Samu Medina, parte de la banda de los monos le ofreció 10 vehículos para salir a ultimar y tomar revancha de quienes lo mataron al yerno de Cantero, y él pidió que se bajaran un poco los decibeles. Esto marca un poco el poder de fuego que tienen algunas bandas importantes del negocio del fútbol y de la narcocriminalidad.